El sol caía a plomo sobre el asfalto agrietado de la carretera comarcal número 9 cuando una destartalada Ford F-150 se detuvo en el camino de tierra de una granja abandonada en Nebraska. El exmarine Caleb Wyatt solo quería una manguera para enfriar el motor recalentado y agua para su pastor alemán, Titán. Pero cuando Caleb salió del vehículo, las manos frágiles y temblorosas de un granjero de 80 años lo agarraron. De repente, la chaqueta vaquera. El anciano miró con terror el elegante todoterreno negro que subía por el camino de entrada detrás de ellos. Por favor, susurró el granjero, con la voz quebrada por la desesperación. Hazte pasar por mi nieto. Lo que siguió no fue un simple favor, fue una guerra sin cuartel, y Titán estaba listo para atacar. El indicador de temperatura en el tablero de la Ford F-150 de 1998 de Caleb Wyatt había estado cerca de la zona roja durante los últimos 64 kilómetros. Era finales de agosto y el medio oeste estadounidense estaba azotado por una ola de calor brutal que abrazaba la tierra hasta agrietarla. Caleb se secó una gota de sudor de la frente con los nudillos blancos contra el volante. Tenía 32 años, era corpulento como un boxeador de peso pesado y cargaba con fantasmas de los que no podía escapar. Hace apenas 6 meses, Caleb había operado con el equipo SEAL 3 en los polvorientos valles de la provincia de Helmand, Afganistán. Un artefacto explosivo improvisado puso fin abruptamente a su carrera militar, dejándolo con una leve cojera, el pecho lleno de cicatrices de metralla y una baja honorable. Sentado en el asiento del copiloto a su lado, jadeando con dificultad y con la lengua fuera, estaba lo único que le quedaba de su antigua vida, Titán. Titán era un pastor alemán de pura raza de 40 kilogramos, un perro militar certificado que había estado al lado de Caleb durante la explosión. Titán recibió un fragmento de metralla en el costado para salvar la vida de Caleb, lo que también le valió una baja médica. Ahora, los dos veteranos eran vagabundos, viajando por todo el país desde San Diego sin un destino fijo, sobreviviendo con los cheques por discapacidad de Caleb y bolsas de Purina Pro Plan, hasta que el motor del camión dio una sacudida violenta y una bocanada de vapor salió del capó. Caleb maldijo entre dientes, se desvió del asfalto desmoronado de la autopista y giró hacia un largo camino sin pavimentar, flanqueado por hileras de maíz marchito y moribundo. Un letrero de madera descolorido colgaba de un poste inclinado, Pendleton Farms, fundada en 1922. Parece que esta es nuestra parada, amigo, dijo Caleb con voz grave y ronca. Titán ladró brevemente en señal de afirmación, aguzando el oído hacia la destartalada granja al final del camino de tierra. Caleb aparcó la camioneta humeante cerca de un enorme roble oxidado, cogió su cantimplora y salió al calor sofocante. La casa de campo parecía una reliquia olvidada por el tiempo. La pintura de la casa de 2 pisos se desprendía como piel muerta, y el tejado del granero principal se hundía peligrosamente. Sin embargo, a pesar del deterioro, se apreciaba una tenaz resistencia en el porche impecablemente barrido y en las vallas cuidadosamente reparadas. De debajo del capó de un viejo tractor verde emergió un anciano. Se limpió la grasa de sus manos callosas con un trapo rojo. Vestía un mono de trabajo descolorido, una camisa a cuadros manchada de sudor y una gorra de béisbol desgastada. Estaba delgadísimo, con profundas arrugas marcadas en el rostro, reflejo de décadas de duro trabajo y sufrimiento. ¿Está pasando esto? ¿Se está calentando un poco?, preguntó el anciano con voz ronca pero sorprendentemente firme. Creo que el termostato está roto, respondió Caleb, manteniendo una distancia respetuosa. Me llamo Caleb. No pretendo invadir su propiedad, señor. Solo quería saber si puedo usar su manguera de jardín para el radiador y para darle agua fresca a mi perro. Al oír mencionar al perro, Titán saltó de la cabina del camión. No retrocedió ni olfateó nerviosamente. Caminó hasta la pierna izquierda de Caleb, con sus inteligentes ojos marrones fijos en el anciano. La expresión reservada del granjero se suavizó. Una leve sonrisa nostálgica asomó a sus labios. Tienes un animal magnífico. Parece lo suficientemente listo como para hacerte la declaración de la renta. Es un perro militar retirado, explicó Caleb, acariciando la ancha cabeza de Titán. Es más listo que yo. Eso seguro. Soy Arthur, dijo el anciano, extendiendo una mano callosa.
Caleb la estrechó, notando la sorprendente fuerza en el agarre del anciano, aunque sus propias manos temblaban ligeramente. La manguera está junto al porche. Sírvete, hijo. Caleb llevó a Titán hasta el grifo. Dejó correr el agua hasta que se enfrió, ahuecando las manos para que Titán pudiera beber hasta saciarse antes de dar un sorbo él mismo. Estaba a punto de arrastrar la manguera de vuelta a su camioneta humeante cuando el fuerte crujido de la grava rompió la tranquilidad de la tarde. Tanto Caleb como Arthur se giraron. Un flamante Cadillac Escalade negro azabache, con cristales tintados y matrícula de otro estado, subía a toda velocidad por la entrada del camino de acceso, moviéndose agresivamente y levantando una enorme nube de polvo que cubría los tallos de maíz moribundos. Caleb notó de inmediato el cambio en el ambiente. La actitud relajada y amigable de Arthur Pendleton se desvaneció en un instante. El rostro del anciano palideció, y apretó la mandíbula con tanta fuerza que Caleb pensó que se le romperían los dientes. Arthur retrocedió un paso, aferrándose con manos temblorosas al trapo rojo y grasiento contra su pecho, como si fuera un escudo. Titán también percibió el cambio. Las orejas del pastor alemán se pegaron a su cráneo y el pelaje de su lomo se erizó. Se movió instintivamente, interponiéndose entre Caleb y el vehículo que se aproximaba. La Escalade frenó bruscamente justo al lado del Ford averiado de Caleb. Las puertas se abrieron y dos hombres salieron al calor sofocante. El primero parecía recién salido de una sala de juntas corporativa. Vestía un impecable traje azul marino a medida que desentonaba por completo en una polvorienta granja de Nebraska, zapatos de cuero italiano lustrados y una sonrisa arrogante y amenazante. Llevaba el pelo engominado hacia atrás y un Rolex de oro relucía bajo la luz del sol. El segundo hombre era el matón. Era tan grande como un bloque de cemento. Vestía pantalones tácticos ajustados, una camisa polo negra y botas pesadas. Tenía el cuello grueso y la nariz rota de un pendenciero. Los ojos de Caleb, entrenados para el ejército, lo examinaron de inmediato, notando el sutil bulto bajo la axila izquierda de la camisa polo. El matón llevaba una pistola. Antes de que los hombres llegaran al borde del césped, Arthur Pendleton se acercó a Caleb. El anciano temblaba violentamente. Lo agarró por la gruesa tela vaquera de su chaqueta, tirando de él ligeramente hacia abajo. Por favor, susurró Arthur, con la respiración entrecortada y los ojos desorbitados por un terror que partió el corazón de Caleb. Hazte pasar por mi nieto. Llama a alguien, David. Si creen que estoy solo, me quitarán todo hoy. Por favor, hijo. Caleb no tuvo tiempo de asimilar la extraña petición. Sus instintos de combate, perfeccionados durante una década de misiones de alto riesgo, tomaron el control. No hizo preguntas, simplemente dio un paso al frente, colocando sutilmente sus anchos hombros para proteger por completo al anciano frágil de los dos desconocidos que se acercaban. Arthur. Arthur. Arthur, gritó el hombre del traje con voz empalagosa, sorteando con cuidado un charco de barro. Creí que habíamos llegado a un acuerdo. Supuse que ya tenías todo empacado. Ya te dije que no me voy a ninguna parte, murmuró Arthur desde detrás de Caleb, con la voz apagada, sin la fuerza que tenía hacía apenas 5 minutos. Richard finalmente se detuvo, al ver al imponente hombre, cubierto de tatuajes, de pie frente al granjero y al enorme pastor alemán que lo miraba fijamente. Se ajustó la corbata, con un ligero gesto de fastidio en el rostro. ¿Y tú quién eres?, preguntó Richard, mirando la camioneta averiada de Caleb. ¿El peón del rancho? Mira, amigo, lo que sea que Arthur te pague por arreglar ese tractor, te lo duplico si recoges tus herramientas y te vas. Esto es un asunto privado y legal. Caleb se cruzó de brazos. No soy un empleado. Soy de la familia. Me llamo David. Soy el nieto de Arthur. Richard se quedó paralizado. La sonrisa de suficiencia desapareció, reemplazada por una mirada fría y calculadora. Sacó una gruesa carpeta de su maletín de cuero. ¿Nieto? Eso es imposible. Mi empresa realizó una exhaustiva investigación de antecedentes. El único hijo de Arthur Pendleton falleció hace 20 años y no hay herederos vivos. Esa es la base de la solicitud de tutela. Bueno,
a tu empresa se le escapó un detalle, mintió Caleb con suavidad, bajando la voz y proyectando una autoridad tranquila pero peligrosa. He estado viviendo en el oeste porque mi abuelo tenía problemas con buitres corporativos depredadores, así que volví a casa para ayudarlo a administrar la herencia. El hombre musculoso detrás de Richard sonrió con desdén, dando un paso pesado y agresivo hacia adelante. Escucha, vago. Tenemos una orden judicial del juez del condado. Prairie Holdings LLC se hará cargo de esta propiedad porque este anciano ha sido declarado mental y físicamente incapaz de administrarla. ¿Vas a hacerte a un lado o te voy a echar? Caleb no se inmutó, ni siquiera cambió de postura. En cambio, miró a su perro y le dio una sola orden tranquila en alemán: Pass auf. Watch. Titán estalló. El perro no solo ladró, dejó escapar un rugido gutural y aterrador que pareció sacudir el suelo. Se abalanzó hacia adelante hasta el límite de su alcance invisible, cerrando las mandíbulas con un chasquido feroz a escasos centímetros de la rodilla del forzudo. El matón soltó un aullido agudo, tropezando hacia atrás tan rápido que cayó sobre sus botas y aterrizó con fuerza en el suelo, buscando instintivamente su arma oculta. «Suéltalo», ordenó Caleb bruscamente. Titán dejó de ladrar al instante y regresó a su lado, pero sus ojos permanecieron fijos en el hombre en el suelo, con un gruñido bajo y continuo vibrando en su pecho. «Si tocas esa pistola», le dijo Caleb con voz desprovista de emoción, «te prometo que mi perro te arrancará la garganta antes de que puedas siquiera sacar la funda. Y si él falla, yo no». Un silencio denso y sofocante se apoderó de la granja. Richard miró a su guardaespaldas, que se arrastraba por el suelo, y luego volvió a mirar los ojos fríos y sin vida de Caleb. El abogado tragó saliva con dificultad, dándose cuenta de repente de que estaba completamente superado. No se trataba de un viejo asustado, era un asesino a sueldo. «Esto no ha terminado», espetó Richard, con el rostro enrojecido por la humillación. Metió la carpeta de papel manila en su maletín. «Puedes hacerte el interesante, David, pero tenemos al juez del condado, al sheriff local y millones de dólares de nuestro lado. El banco ejecutará las hipotecas de la granja antes del viernes, a menos que ocurra un milagro. Volveremos con placa la próxima vez». Richard se dio la vuelta y regresó rápidamente a la escalade. El forzudo se levantó, se sacudió el polvo y corrió tras su jefe, sin perder de vista a Titán, aterrorizado. La camioneta retrocedió, derrapó en la tierra y aceleró de nuevo hacia la autopista. Caleb exhaló un largo suspiro. La adrenalina disminuyó poco a poco. Se giró. Arthur Pendleton se había desplomado en una mecedora de madera en el porche, con la cabeza entre las manos, sollozando desconsoladamente. Caleb subió los crujientes escalones de madera, con Titán siguiéndole de cerca. Se arrodilló junto al anciano. «Arthur», dijo Caleb con suavidad, «¿quiénes eran y por qué necesitabas que yo fuera tu nieto?» Arthur alzó la vista, con lágrimas que le corrían por el rostro. «Porque, hijo, no solo intentan robarme la granja. Intentan robar lo que yace enterrado bajo ella. Y si para el final de la semana ningún familiar mío pisa estas tierras, legalmente tienen derecho a destruir el legado de mi familia». Caleb contempló los campos de maíz marchitos y luego a Titán, que permanecía alerta, esperando la siguiente orden. Caleb buscaba una razón para seguir adelante. Necesitaba una misión que le diera sentido a su vida después del ejército. Parecía que la misión lo había encontrado a él. El columpio del porche crujió en señal de protesta cuando Caleb se sentó con un vaso de agua tibia del grifo en la rodilla. Arthur Pendleton estaba sentado frente a él, su respiración recuperando por fin un ritmo normal, aunque sus manos seguían aferradas con fuerza a los reposabrazos. El sofocante calor de la tarde comenzaba a disiparse, reemplazado por las largas sombras de los tallos de maíz marchitos. Titán yacía a los pies de Caleb, su enorme cabeza apoyada en sus patas, aunque sus ojos ámbar escudriñaban continuamente el perímetro del camino de tierra. «Te debo la vida, hijo», dijo Arthur con voz apenas audible. «O al menos la única parte que aún importa». «No me debes nada, Arthur», respondió Caleb, dando un sorbo de agua. Tenía un fuerte sabor a hierro y tuberías viejas. «Pero tienes que explicarme exactamente en qué me he metido».
Richard no parecía un hombre que aceptara un no por respuesta, y tipos como él no conducen 3 horas hasta el desierto solo para echar a un anciano de una granja en quiebra. ¿Qué es lo que realmente quiere Prairie Holdings? Arthur tosió seca y roncamente y señaló con un dedo tembloroso los vastos campos marchitos. No les importa el maíz, Caleb. No les importa la tierra. Les importa lo que hay 90 metros bajo tierra. El anciano se puso de pie con dificultad y entró arrastrando los pies en la granja. Un momento después, regresó con un mapa. La mancha geológica estaba descolorida y amarillenta, y la extendió sobre la pequeña mesa de madera que había entre ellos. Golpeó con un dedo nudoso una gran área sombreada de color azul justo debajo de los límites de Pendleton Farms. El acuífero de Ogallala lleva 20 años secándose, explicó Arthur, con un tono que pasó del temor al orgullo. La agricultura a gran escala y las grandes empresas agrícolas agotaron los recursos de este condado. Pero mi abuelo era un hombre testarudo. No perforó sus pozos donde todos los demás. Encontró una subcuenca profunda y aislada, un vasto depósito de agua pura e incontaminada atrapado en una bóveda rocosa. Está completamente desconectado del resto del acuífero en descomposición. Caleb se inclinó hacia adelante, estudiando el mapa. Sí, lo sabe. Richard representa a un enorme conglomerado embotellador de agua de Nevada, asintió Arthur con gravedad. Han estado comprando discretamente las granjas embargadas a mi alrededor por casi nada. Pero mi tierra es la piedra angular. Poseo los derechos absolutos sobre los minerales y el agua. Si se quedan con mi tierra, obtienen un recurso de $1.000 millones que pueden embotellar y vender a la misma gente a la que dejaron sin agua. Caleb se frotó la mandíbula, sintiendo la aspereza de su barba. Entonces, ¿comprarte? ¿Por qué la tutela? ¿Por qué esos matones? Arthur bajó la mirada hacia su regazo. Porque me negué a vender. Cada vez que me hacían una oferta, los mandaba al diablo. Esta tierra es el legado de mi familia, pero hace 2 años mi esposa Marta enfermó. Cáncer de páncreas. La voz de Arthur se quebró y respiró hondo, con calma. Los tratamientos nos dejaron en la ruina. Tuve que hipotecar la granja para que estuviera cómoda en sus últimos días. Un banco local, Haven National, tenía los pagarés. Déjame adivinar, interrumpió Caleb, entrecerrando los ojos. El ejecutivo del banco tiene vínculos con Richard. El presidente del banco es cuñado de Richard, confirmó Arthur. Agilizaron el cobro de la deuda en cuanto Marta falleció, pero se toparon con un obstáculo. Mi abuelo incluyó una cláusula en la escritura original de 1922 que estipulaba que la propiedad no podía ser embargada por el condado ni ejecutada por ninguna entidad local mientras hubiera un heredero, directo presente y trabajando activamente la tierra. Era una salvaguarda contra la apropiación ilegal de tierras durante la Gran Depresión. Lo que nos lleva al nieto, dijo Caleb en voz baja. David, susurró Arthur, con una lágrima asomando por sus mejillas. Mi hijo Thomas murió en un accidente agrícola hace 20 años. Su hijo David, mi nieto, se mudó con su madre a la costa este cuando solo tenía 4 años. Perdí el contacto con él. No lo he visto en 2 décadas. Que yo sepa, ni siquiera sabe que estoy vivo. Richard sabe que estoy aislado. Consiguió que un juez local corrupto firmara una orden declarándome mentalmente incapacitado para administrar la propiedad, alegando que no tengo familiares que puedan hacerse cargo. Si logran demostrar antes de este viernes que la granja está abandonada y que no estoy capacitado, el condado la confiscará, el banco la embargará y Prairie Holdings la comprará a precio de ganga. Caleb inspeccionó la propiedad. Las cercas estaban reparadas, pero el tractor estaba averiado. Las tuberías de riego estaban completamente secas y el anciano estaba a punto de acabar en el hospital. Era un asedio corporativo perfectamente ejecutado. Richard hizo una investigación de antecedentes, comentó Caleb. Dijo que no tenías herederos vivos. Estaba fanfarroneando, intentando ver si me derrumbaba, respondió Arthur, con un destello de desafío en sus ojos cansados. No hay constancia pública de la muerte de David. Richard simplemente sabe que no está aquí. Pero cuando apareciste y afirmaste ser él, por un segundo entró en pánico.
Porque si David está aquí y en su sano juicio, su derecho a la tutela se desvanece. Caleb permaneció en silencio. Era un hombre acostumbrado a las zonas de guerra, a los objetivos claros y a los enemigos definidos. El ejército le había dado un propósito, y cuando perdió su carrera, perdió el rumbo. Al mirar a Arthur, vio la misma silenciosa desesperación que había visto en los rostros de los lugareños en los pueblos asolados por la guerra. Gente acosada por fuerzas mucho más poderosas que ellos. Caleb bajó la mirada hacia Titán. El pastor alemán sostuvo su mirada, con las orejas erguidas en comunicación silenciosa. Eran un equipo. No sabían huir de una pelea. Muy bien, Arthur, dijo Caleb con voz firme y decidida. Se puso de pie, dominando el porche. Me llamo David Pendleton. He estado trabajando en la construcción en el oeste. Oí que estabas enfermo, así que volví a casa para que la granja volviera a ser rentable. Arthur sollozó y extendió la mano para tomarla de Caleb. No te lo pondrán fácil, hijo. Juegan sucio. Bien, respondió Caleb con una sonrisa maliciosa. Yo juego aún más sucio. Primero lo primero. ¿Dónde guardas tus herramientas? Tenemos que poner en marcha el tractor antes del atardecer. Tenemos una granja que mantener. A medianoche, el intenso calor del medio oeste había dado paso a una oscuridad fresca y despejada. Los únicos sonidos en la carretera del Condado 9 eran el rítmico canto de las cigarras y el susurro ocasional del viento seco entre el maíz marchito. Dentro de la granja, Arthur dormía profundamente en su habitación de la planta baja, agotado por la adrenalina del día y el inmenso alivio de tener un aliado. Arriba, en una pequeña y polvorienta habitación de invitados con vistas al camino de entrada, Caleb Wyatt estaba completamente despierto. No había dormido una noche entera desde el incidente con el artefacto explosivo improvisado en la base. Dormir era un lujo que rara vez se permitía. En cambio, se sentó en una silla de madera junto a la ventana abierta, mientras la luz de la luna proyectaba largas y pálidas sombras sobre su pecho marcado por las cicatrices. En la mesita de noche yacía una Glock 19 desmontada y meticulosamente limpia, que estaba volviendo a armar con la precisión mecánica y casi ciega de un veterano. Sobre la alfombra tejida cerca de la puerta, Titán estaba acurrucado. El perro parecía estar durmiendo, pero Caleb sabía que no era así. Un perro militar nunca está realmente fuera de servicio. Caleb accionó la Glock. El clic metálico resonó con fuerza en el silencio de la habitación. Guardó el arma en la cadera y revisó su linterna táctica. Había pasado las últimas 4 horas de luz no solo reparando el tractor, sino también realizando una evaluación de seguridad completa de Pendleton Farms. Era una pesadilla, puntos ciegos por todas partes, 3 entradas sin vallar desde la carretera. La casa principal y un granero oxidado ofrecían un escondite perfecto para cualquiera que se acercara. Había improvisado algunos sistemas de alerta temprana rudimentarios, cristales rotos esparcidos bajo las ventanas de la planta baja y un grueso sedal de pesca extendido a la altura de los tobillos en los puntos más estrechos del camino de entrada, sujeto a latas vacías. Era un método anticuado, analógico y muy eficaz. A las 2:14 de la madrugada, las latas resonaron. Fue un sonido débil, rápidamente amortiguado, como si alguien hubiera tropezado y se hubiera enganchado con el cable. Pero en la oscuridad de la noche, para oídos entrenados para oír el clic del seguro de un rifle a 50 metros, sonó como una campana de iglesia. Titán levantó la cabeza de golpe. Un gruñido sordo y retumbante surgió de lo profundo de su pecho, vibrando a través de las tablas del suelo. Silencio, susurró Caleb. Titán se quedó callado al instante, de pie, rígido, con las orejas erguidas hacia la ventana. Caleb se levantó de la silla y se acercó al cristal, completamente oculto tras la cortina. 2 figuras se movían con rapidez y sigilo por el límite oeste de la propiedad, permaneciendo en las profundas sombras proyectadas por el destartalado granero. Vestían ropa oscura y llevaban pesados bidones de plástico de tamaño industrial. No se dirigían a la casa, iban directamente a la pequeña caseta de bombeo que contenía el pozo principal del sistema de riego que aún funcionaba en la granja. Caleb apretó la mandíbula. Estaban intentando envenenar el pozo.
Si estaban vertiendo productos químicos en las aguas subterráneas, el inspector de sanidad del condado, que sin duda estaba a sueldo de Richard, podría declarar la propiedad inhabitable al día siguiente, obligando a Arthur a marcharse inmediatamente. Manos a la obra, colega, susurró Caleb. No se molestó en subir las escaleras, que sabía que crujían. Caleb se deslizó por la ventana del segundo piso, cayendo silenciosamente sobre el tejado inclinado del porche, y luego se dejó caer al césped, doblando las rodillas para amortiguar el impacto. Titán lo siguió, bajando por las tejas con agilidad experta y aterrizando suavemente junto a su compañero. Caleb sacó su linterna con la mano izquierda y su pistola con la derecha, aunque mantuvo la pistola apuntando al suelo. No quería que lo acusaran de asesinato. Quería tener la sartén por el mango. Mediante señas, Caleb le indicó a Titán que rodeara el granero por detrás mientras él tomaba el camino directo, usando el tractor abandonado como cobertura. Los dos intrusos acababan de llegar a la caseta de bombeo. Uno estaba quitando la pesada tapa metálica del pozo con una palanca, mientras que el otro comenzaba a desenroscar la tapa de una lata de herbicida agrícola industrial. «Date prisa, hombre», siseó el que tenía la lata. «Si el viejo se despierta, está medio sordo y drogado con medicamentos para el corazón». El otro gruñó, haciendo palanca con la palanca. «Prepárense para verter. Richard quiere que esta tierra esté muerta antes del amanecer». Caleb salió de detrás del tractor, a apenas 6 metros de distancia. Encendió su linterna táctica, iluminándolos con un segador estroboscópico de 3000 lúmenes. «Suéltalo», ordenó Caleb, su voz cortando la noche como un látigo. El hombre con la palanca maldijo, protegiéndose los ojos con una mano mientras, instintivamente, alzaba la pesada barra de hierro con la otra, avanzando agresivamente hacia la luz cegadora. «¿Qué demonios eres? Apágala». Dio otro paso. Desde la oscuridad tras la caseta de bombeo, un misil de 40 kilogramos de músculo, pelo y dientes se lanzó por los aires. Caleb ni siquiera tuvo que dar la orden. Titán se estrelló contra la espalda del hombre. La fuerza cinética del impacto lo lanzó al suelo con un golpe seco y repugnante. La palanca salió volando hacia la oscuridad. Titán apretó de inmediato sus fauces alrededor de la pesada chaqueta de lona del hombre, justo en la nuca, inmovilizándolo contra el suelo con un gruñido salvaje y aterrador que prometía violencia inmediata si movía un músculo. El segundo hombre, al soltar el bote de herbicida, entró en pánico. Tropezó hacia atrás, sacando un pequeño revólver de la cintura. Antes de que pudiera siquiera levantar el cañón, Caleb acortó la distancia, apartó el arma con su linterna y le propinó una devastadora patada frontal en el esternón. El intruso jadeó en busca de aire y se desplomó en posición fetal sobre el polvo. Caleb apartó el revólver de una patada y se quedó de pie junto al hombre jadeante, cuya cegadora luz iluminaba su rostro aterrorizado. Era uno de los ayudantes del sheriff del condado a quien Caleb había visto tomando café en el pueblo ese mismo día, sin uniforme, pero inconfundible. «Vaya, vaya», dijo Caleb en voz baja, agachándose hasta la altura del ayudante jadeante. «Un agente del condado haciendo sabotaje encubierto para un abogado corporativo. El sheriff debe estar muy orgulloso». «No sabes con quién te metes», murmuró el ayudante, llevándose la mano al pecho. «Este es el dueño de este pueblo. Eres hombre muerto». Caleb metió la mano en el bolsillo del ayudante y sacó su teléfono inteligente. Agarró el pulgar, desbloqueó la pantalla y buscó mensajes de texto. Efectivamente, había una conversación con Richard detallando el pago por el sabotaje. Caleb rápidamente reenvió los mensajes a su propio teléfono desechable. «Dile algo a Richard», dijo Caleb con una voz extrañamente tranquila. Miró al otro hombre, que gemía bajo el peso aplastante y los dientes al descubierto del perro policía. «Dile que David Pendleton está en casa, y que si alguien de Prairie Holdings vuelve a poner un pie en esta granja, no usaré ni al perro ni la linterna». Caleb se puso de pie y silbó con fuerza. «Toma». Titán soltó inmediatamente su agarre, trotó de vuelta junto a Caleb y se sentó, aunque sus ojos permanecieron fijos en los hombres en el suelo. «Toma tu veneno y corre», ordenó Caleb. Antes de que pudiera cambiar de opinión,
Los dos hombres se levantaron a toda prisa, tropezando unos con otros en su afán por desaparecer en los campos oscuros. Los vio marcharse mientras el profundo silencio volvía a reinar en la granja. Acababa de marcar un límite y sabía perfectamente que Richard y su corrupto sheriff lo cruzarían de nuevo. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. El amanecer irrumpió en Nebraska como un huevo roto, tiñendo el horizonte de un naranja intenso y ardiente. Caleb Wyatt ya estaba despierto, bebiendo de una taza desconchada de café amargo en el porche. El calor sofocante regresaba, secando el rocío matutino del parabrisas de su maltrecha Ford F-150. A su lado, Titán devoraba un plato de comida para perros Pro Plan, triturando las croquetas con una eficiencia rítmica gracias a sus poderosas mandíbulas. Arthur salió al porche, apoyándose pesadamente en un bastón de madera. Observó las latas aplastadas y la tierra intacta cerca de la caseta de la bomba, y luego miró al veterano militar. Anoche oí un alboroto, hijo. Sonaba como una pelea. Solo unos mapaches que se acercaron demasiado al pozo, mintió Caleb con suavidad, dando un sorbo lento a su café. No quería subirle la presión al anciano revelándole que el departamento del sheriff local actuaba como sicarios corporativos. Titán los ahuyentó. Ya no habrá más problemas. Antes de que Arthur pudiera insistir en el tema, el inconfundible crujido de la grava resonó en la carretera del condado número 9. Una impecable Ford Explorer blanca, una patrulla policial con la estrella dorada del departamento del sheriff del condado, se detuvo en la entrada. No se estacionó con cortesía, se inclinó agresivamente, acorralando la camioneta de Caleb. Un hombre corpulento con un espeso bigote gris y gafas de sol de aviador salió del vehículo. Se ajustó el grueso cinturón de cuero para la pistola que colgaba bajo su prominente barriga. Era el sheriff Dale Boyd. Caminaba con la arrogante arrogancia de un hombre que se adueñaba de todo lo que tocaba. «Buenos días, Arthur», exclamó el sheriff Dale Boyd, apoyando una mano en la culata de su arma reglamentaria. No se quitó las gafas de sol. Su mirada se posó en Caleb, deteniéndose en los intrincados tatuajes que serpenteaban por sus brazos. «Y tú debes ser el misterioso nieto, David, ¿verdad?» «Así es», dijo Caleb, dejando su taza de café en la barandilla. No se levantó, simplemente se quedó mirando al sheriff. Titán terminó su desayuno, se lamió los labios y se sentó junto a Caleb, con la mirada fija en el agente de la ley. «Qué gracioso», se burló Boyd, deteniéndose al pie de los escalones del porche. «Anoche recibí una llamada de uno de mis agentes fuera de servicio. Afirmó que estaba cazando coyotes con focos cerca de su propiedad y que un intruso lo atacó. Dijo que un loco le había lanzado un perro de ataque feroz». Arthur se tensó, apretando con fuerza su bastón. Nadie estaba cazando coyotes en esta propiedad. Es propiedad privada. Estoy hablando con el chico, Arthur, espetó Boyd, señalando a Caleb con un dedo grueso. Agredir a un agente de la ley, incluso a uno fuera de servicio, es un delito grave. Podría detenerte ahora mismo, confiscar ese perro y dejar a este viejo en paz. Caleb se puso de pie lentamente, metiendo la mano en el bolsillo trasero. Boyd dio un respingo instintivo, agarrándose el cinturón de la pistola, pero Caleb simplemente sacó su teléfono desechable barato. «Caza de focos», reflexionó Caleb, tocando la pantalla. Un pasatiempo bastante interesante para tener a las 2 de la mañana, cargando con un bidón de 9 kilos de herbicida industrial de glifosato, sobre todo cuando el teléfono de ese agente está lleno de mensajes de Richard ofreciéndole $5,000 para envenenar un pozo residencial. El sheriff Boyd se quedó paralizado. El color desapareció de sus mejillas sonrosadas, visible incluso bajo sus gafas de sol de aviador. «Ahora bien», continuó Caleb, bajando del porche y obligando a Boyd a mirarlo, reenvié esos mensajes a un servidor seguro en la nube junto con una foto nítida del rostro de su ayudante en el suelo. No soy abogado, sheriff, pero de donde yo vengo, intentar envenenar las aguas subterráneas municipales no es solo allanamiento de morada, es terrorismo doméstico federal. Y que un sheriff lo encubra justifica una llamada inmediata a la oficina del FBI en Omaha. La mandíbula de Boyd se tensó en silencio. Miró a Caleb,
luego al enorme pastor alemán que no había parpadeado ni una sola vez, y finalmente comprendió la magnitud de su error. Richard le había prometido que sería un simple desalojo administrativo de un anciano senil. En cambio, se enfrentaba a un operador altamente capacitado que poseía suficientes pruebas digitales como para enviarlo a prisión federal. «Estás jugando con fuego, hijo», gruñó Boyd, abandonando la farsa de la hospitalidad pueblerina. Richard representa miles de millones de dólares. Prairie Holdings LLC te aplastará. Congelarán las cuentas de Arthur, le cortarán los servicios y te arrastrarán por los tribunales civiles hasta que te mueras de hambre. ¿Crees que unos cuantos mensajes de texto detendrán la audiencia de tutela del viernes? No necesito detenerlos para siempre, respondió Caleb con voz baja y letal. Necesito sobrevivir hasta el viernes. Dile que se aleje y que sus agentes no conduzcan por la carretera del Condado 9, porque la próxima vez que alguien se cuele en esta granja en la oscuridad, no se irá con el orgullo herido. Se irá en una bolsa para cadáveres. Boyd lo miró fijamente durante un largo y tenso instante. Escupió un puñado de tabaco de mascar al suelo, se dio la vuelta y regresó a su patrulla. Puso la marcha atrás. Las ruedas levantaron grava y aceleró de vuelta hacia el pueblo. Arthur suspiró, temblando, y se dejó caer en el columpio del porche. Nos van a presionar, Caleb. Boyd no mentía. El banco tiene todos mis fondos operativos bloqueados en una cuenta de garantía bloqueada hasta la audiencia. Entonces les presionaremos, dijo Caleb, siguiendo la estela de polvo que dejaba el coche patrulla del sheriff. ¿Dónde está ese banco, Arthur? Porque creo que ya es hora de que David Pendleton haga una visita. El Banco Nacional Aloha Haven era un edificio de ladrillo ubicado justo en el centro de la deteriorada plaza del centro. Parecía completamente fuera de lugar, recién lavado a presión, con arbustos bien cuidados y manijas de latón pulido, un marcado contraste con los bares de tapas y las ferreterías oxidadas que lo rodeaban. Caleb estacionó su F-150 recalentada en el impecable estacionamiento. Bajó las ventanillas, dejando un cuenco de agua fresca para Titán en el asiento. «Quédate quieto», ordenó Caleb. Titán apoyó la cabeza sobre sus patas, observando a Caleb caminar hacia la fachada de cristal del banco. Dentro, el aire acondicionado estaba helado. Caleb ignoró a los cajeros y se dirigió directamente a la oficina de cristal esmerilado del fondo, que lucía una placa dorada, Gregory Len, presidente de la sucursal. Len estaba hablando por teléfono, con toda la apariencia de un hombre que se había casado con una mujer rica. Vestía una camisa rosa pastel y lucía una expresión perpetuamente desdeñosa. Caleb no llamó a la puerta, la abrió de un empujón, entró y la cerró con firmeza tras de sí, girando el cerrojo con un clic seco. Len dejó caer el teléfono y se dejó caer en su sillón de cuero. «Disculpe, esta es una oficina privada, no puede, las cuentas de Arthur Pendleton», interrumpió Caleb, golpeando con ambas manos el escritorio de caoba de Len. Se inclinó hacia él, dejando ver la cicatriz irregular de metralla que asomaba por el cuello de su camiseta. «Congelaste sus fondos operativos. Descongélalos ahora». Len tragó saliva con dificultad. Sus ojos se dirigieron rápidamente a la puerta cerrada, luego volvieron a la imponente figura que tenía delante. «Debe ser el nieto, David. Señor Pendleton, lo que pide es ilegal. La herencia de su abuelo está actualmente en revisión a la espera de la audiencia de tutela del viernes, a petición de mi cuñado Richard. Tu cuñado es un canalla, y tú eres la rata que lo alimenta», gruñó Caleb, bajando la voz peligrosamente para que los cajeros de afuera no lo oyeran. «Anoche leí los estatutos financieros del estado de Nebraska. No se puede congelar una cuenta principal de operaciones agrícolas sin una orden firmada por un juez estatal, la cual él aún no tiene. Lo hiciste por una petición verbal de Richard para que le cortaras el acceso a los fondos a Arthur antes de la audiencia». Len infló el pecho, intentando proyectar autoridad. «Si no sales de mi oficina ahora mismo, voy a activar el sistema de emergencias y llamar a la policía». «Adelante», retó Caleb, retrocediendo y señalando el escritorio. «Llama al Sheriff Boyle. Me encantaría volver a hablar con él. Seguro que le encantaría explicarle a la Comisión Bancaria Estatal por qué sus asistentes le hacen recados a tu cuñado.
O puedes introducir tu contraseña, liberar los fondos que Arthur necesita para el diésel y las medicinas, y yo me marcho. Len vaciló. El sudor comenzaba a perlarle en la frente. Richard le había asegurado que sería un simple trámite burocrático, pero al hombre de su oficina no le importaba la burocracia. Era una fuerza de la naturaleza. Tembloroso, Len se giró hacia el monitor de su computadora. Tecleó furiosamente, el golpeteo mecánico resonando en el tenso silencio. Bien. Los fondos ya están disponibles, pero no importará. Estás retrasando lo inevitable. No puedes demostrar que eres David Pendleton y no podrás realizar el pago final de $2 millones por la participación en el terreno antes del viernes. Ya verás, dijo Caleb, dándole la espalda al banquero y abriendo la puerta. Salió del banco con una momentánea sensación de victoria. Había conseguido los fondos. Podían comprar combustible para el generador, conseguirle a Arthur su medicación para el corazón y mantener su posición. Volvió a subir a la camioneta, dándole a Titán una palmada firme en el hombro. Buen chico, murmuró Caleb, metiendo la marcha. Volvamos y mantengamos la posición. El viaje de regreso a la autopista 9 duró 20 minutos. Cuando Caleb se desvió de la autopista hacia el camino de tierra, sintió un nudo en el estómago. Una enorme columna de humo negro y denso se elevó hacia el cielo azul de Nebraska. Caleb pisó el acelerador a fondo. La camioneta rugió y se lanzó a toda velocidad por el camino, derrapando sobre la tierra suelta. Al coronar la pequeña colina que conducía a la granja, se desató la verdadera pesadilla. El granero principal, la enorme estructura de madera centenaria ubicada a solo 50 metros de la casa, era un infierno en llamas. Las llamas se elevaban 18 metros en el aire, y la madera seca y vieja servía como yesca perfecta. El calor era tan intenso que Caleb podía sentirlo a través del parabrisas. «Arthur», gritó Caleb, frenando bruscamente. Abrió la puerta de una patada. Titán ya estaba afuera, ladrando furiosamente al fuego voraz. Caleb corrió hacia la granja, con el corazón latiéndole con fuerza. La puerta principal estaba abierta de par en par, colgando de sus bisagras. Una huella de bota grande y embarrada estaba grabada justo en el centro de la madera destrozada. No habían apuntado al granero. Eso era una distracción. Caleb sacó su Glock 19, su entrenamiento militar tomando el control por completo. Recorrió con la mirada la planta baja de la granja, el arma siguiendo cada esquina, cada sombra. «Arthur», rugió de nuevo, tosiendo mientras el humo del exterior comenzaba a filtrarse por la puerta rota. Encontró al anciano en la cocina. Arthur estaba desplomado contra el refrigerador con una fea herida sangrante en la frente. Estaba consciente pero aturdido, agarrándose el pecho mientras luchaba por respirar el aire lleno de humo. «Caleb», exclamó Arthur, señalando con un dedo tembloroso hacia las tablas del suelo en el centro de la cocina. Una trampilla oculta, normalmente disimulada por una pesada alfombra trenzada, estaba abierta de par en par. Los hombres de Richard se la llevaron mientras yo vigilaba el fuego. Caleb se arrodilló junto a ella, con la pistola lista. Se la llevaron. ¿Qué, Arthur? ¿Qué había debajo del suelo? La escritura original de la propiedad, sollozó Arthur, con lágrimas mezcladas con la sangre en su rostro. La escritura de 1922 con la firma de mi abuelo, el único documento que prueba que los derechos de agua pertenecen exclusivamente a la familia Pendleton. Sin ella, el juez del condado simplemente fallará a su favor. Se acabó. Caleb miró el infierno que ardía afuera, luego el agujero vacío en el suelo. Richard se había dado cuenta de que seguir las reglas era demasiado arriesgado con Caleb involucrado, así que había cambiado las reglas del juego por completo. Caleb apretó la mandíbula, enfundó su arma y ayudó a Arthur a levantarse. Esto no ha terminado, Arthur. ¿Quieres una guerra? Te la daremos. Silbó con fuerza para llamar al perro. Titán, rastrea. La orden apenas fue un susurro, pero para Titán fue un trueno. El comportamiento del pastor alemán cambió al instante. El perro guardián protector e inmóvil desapareció, reemplazado por un misil biológico teledirigido.
Titán bajó el hocico hasta la huella de bota embarrada en la puerta destrozada. Inhaló profundamente. Sus fosas nasales se dilataron, procesando millones de partículas de olor en una fracción de segundo. Resopló, despejando su paladar olfativo, y luego giró la cabeza bruscamente hacia el fondo de la cocina. Arthur, quédate abajo, ordenó Caleb, con la voz desprovista de pánico, reemplazada por la gélida cadencia de un comandante de combate. Tomó un paño de cocina limpio, lo presionó contra la herida sangrante en la frente del anciano y lo guió para que se sentara contra la pared, lejos del humo cada vez más denso. Caleb sacó su Glock 19 y siguió a su perro. Titán no dudó. Evitó por completo el rugiente infierno del granero, con el hocico rozando el suelo, se abrió paso por el cobertizo trasero, salió por la puerta mosquitera y se adentró en la espesa maleza detrás de la casa de campo. El calor del granero en llamas era sofocante, proyectando sombras salvajes y parpadeantes sobre la arboleda, pero Titán estaba completamente concentrado. Avanzó con dificultad, abriéndose paso entre una densa maraña de zarzas espinosas. Caleb se movía sigilosamente tras él, escudriñando la vegetación y las sombras, buscando las huellas que los ladrones habían dejado en su huida. Una ramita rota por aquí, un trozo de hierba seca recién pisoteada por allá. 200 metros más adentro del bosque, Titán se detuvo al borde de un estrecho camino de tierra que atravesaba la parte trasera de la propiedad. El perro se sentó de repente, mirando a Caleb, indicando el final del sendero. Caleb se arrodilló junto al camino, pasando los dedos por las profundas y recientes huellas de neumáticos en la tierra seca. Cuatrimotos, murmuró Caleb, al notar el agresivo dibujo de la banda de rodadura. Aparcaron aquí, entraron, tomaron la escritura mientras estábamos en el banco y prendieron fuego al granero al marcharse para borrar sus huellas. Una sirena lejana comenzó a sonar, resonando por las llanuras de Nebraska. El cuerpo de bomberos voluntarios local había avistado la columna de humo. Caleb le dio una palmada a Titán en el flanco. Buen chico. Saquemos a Arthur de aquí. Para cuando Caleb y Titán corrían de regreso a la granja, el primer camión de bomberos rojo ya estaba arrasando el camino de entrada. Caleb prácticamente cargó a Arthur para sacarlo por la puerta principal, protegiéndolo del intenso calor radiante del granero que se derrumbaba mientras los bomberos desenrollaban sus mangueras, librando una batalla perdida contra la madera seca de siglos de antigüedad. Caleb acomodó a Arthur en el asiento del copiloto de su F-150 y metió a Titán en la parte trasera de la cabina. ¿A dónde vamos? Arthur tosió, presionando el paño de cocina ensangrentado contra su cabeza, con los ojos reflejando la devastadora pérdida del granero de su familia. La granja, Caleb, la están destruyendo. Lo están intentando, corrigió Caleb, encendiendo la camioneta y adelantando a los camiones de bomberos. Pero la propiedad se puede reconstruir. Ese papel no. Si destruyen esa escritura de 1922, el condado se apoderará de los derechos del acuífero el viernes y lo perderás todo. Vamos a recuperarlo. ¿Cómo? Preguntó Arthur, con la voz temblorosa, una mezcla de asombro y terror absoluto. Richard es un fantasma de los rascacielos de Nevada. Solo está aquí para terminar el trabajo. Hombres como Richard no se hospedan en moteles baratos ni se ensucian las manos, dijo Caleb, entrecerrando los ojos mientras aceleraba por la autopista. Alquilan lujos y exigen privacidad. ¿Dónde está la propiedad aislada más cara de este condado? Arthur pensó un momento, haciendo una mueca. El Copperhead Ridge Lodge. Es una antigua reserva de caza privada a unos 30 kilómetros al norte, en los acantilados. Ejecutivos de otros estados la usan para retiros. Privada. Está completamente apartada de las carreteras principales. Perfecto, dijo Caleb con gravedad. Condujo hasta 2 pueblos más allá, fuera de la jurisdicción del Sheriff Boyle, y se detuvo en un motel de carretera destartalado y anónimo. Caleb pagó 3 noches en efectivo, hizo pasar a Arthur a la habitación oscura y le entregó el teléfono desechable. Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie, ni siquiera al personal de limpieza, ordenó Caleb con un tono inequívoco. Si no regreso antes del amanecer, llama a la oficina del FBI en Omaha. Cuéntales todo.
Arthur sujetó el antebrazo de Caleb con unas manos sorprendentemente firmes y frágiles. Hijo, te estás metiendo en un buen lío. Los hombres de Boyd estarán fuertemente armados. No tienes que morir por mi tierra. Caleb miró al viejo granjero, luego a Titán, que ya estaba sentado junto a la puerta del motel, esperando que la misión continuara. He enterrado a demasiados hombres buenos que murieron por tierras en un país que no nos quería, Arthur, dijo Caleb en voz baja. Esta noche lucho por algo que de verdad importa. Nos vemos mañana. La luna estaba completamente oculta por espesas nubes de tormenta. Cuando Caleb aparcó su camioneta a 2,5 kilómetros montaña abajo del Copperhead Ridge Lodge, el aire estaba cargado de humedad, con olor a ozono y a lluvia inminente. Caleb se sentó en la parte trasera, revisando su equipo. Cargó una bala en su Glock 19 y comprobó el cargador. No llevaba su rifle reglamentario, ni chaleco antibalas, ni granadas aturdidoras. Iba vestido de civil, armado solo con una pistola, una linterna táctica y un cuchillo de caza dentado. Pero tenía algo mejor que el equipo estándar. Tenía Titán. Caleb le puso al pastor alemán un arnés de trabajo de cuero negro y grueso. No llevaba placas de identificación ni cinta reflectante. En la oscuridad total del bosque, el perro era prácticamente invisible. Esta noche cazamos en la oscuridad, amigo, susurró Caleb. Titán dejó escapar un resoplido bajo, apenas audible, y apoyó su pesado cuerpo contra la pierna de Caleb en señal de solidaridad. Se desviaron del camino asfaltado y se adentraron en la densa ladera boscosa que conducía a la cabaña. Caleb se movía con la aterradora y silenciosa gracia de un hombre que había dedicado su vida adulta a infiltrarse en territorios hostiles. Evitaba las hojas secas, pisando con cuidado las raíces expuestas y el musgo, comunicándose con Titán solo mediante sutiles señales con las manos y suaves chasquidos de lengua. Tras 40 minutos de agotadora caminata vertical, la línea de árboles se rompió, revelando el perímetro de la finca. Era una mansión enorme de 3 pisos, una cabaña de madera iluminada por potentes focos que perforaban la oscuridad, con una pesada verja de hierro que bloqueaba la entrada principal y 2 todoterrenos negros aparcados delante. Caleb sacó unos prismáticos compactos de su chaqueta y escudriñó el perímetro. 3 hombres patrullaban el exterior. 2 caminaban junto a la verja con rifles AR-15 listos para disparar. El tercero estaba sentado en el porche de la cabaña, fumando un cigarrillo con una escopeta sobre las piernas. No eran guardias de seguridad privados comunes y corrientes. Se comportaban con la arrogancia y la indiferencia de policías corruptos que trabajaban por dinero extra. Ayudantes del Sheriff Boyle. Caleb le dio una palmada a Titán en el hombro y señaló al guardia más cercano, que estaba orinando junto a un enorme roble cerca de la valla este, con el rifle colgado descuidadamente al hombro. Caleb dio la orden en silencio de eliminarlo sigilosamente. Titán desapareció entre la maleza. No corrió. Siguió de cerca. El perro policía se movió agachado, una sombra de 40 kilos deslizándose entre la hierba alta. Caleb imitó el movimiento del perro desde el flanco opuesto. El oficial se subió la cremallera del pantalón, tarareando en voz baja. Ni siquiera oyó venir al perro. Titán atacó silenciosamente por la espalda. En lugar de una mordida agresiva y ladradora, Titán ejecutó una inmovilización impecable y especializada. Cerró sus enormes mandíbulas con fuerza alrededor del grueso chaleco táctico que cubría la parte superior de la espalda del hombre, usando su impulso para tirar de él hacia atrás. Mientras el oficial caía, Caleb se materializó de las sombras, tapándole la boca con una mano y clavándole violentamente la rodilla en el plexo solar. Los ojos del hombre se pusieron en blanco, expulsando violentamente todo el aire de sus pulmones. Caleb le sujetó las muñecas con bridas de plástico resistentes, lo amordazó con su propio pañuelo y lo arrastró hasta la espesura. Uno menos. Caleb y Titán eludieron la segunda patrulla, saltando el muro de contención de piedra y dirigiéndose a la parte trasera de la cabaña. A través de los enormes ventanales del comedor principal, Caleb finalmente divisó a su objetivo. Dentro, sentados alrededor de una mesa enorme, había 3 hombres. Richard, con un impecable traje a medida, sostenía un vaso de bourbon.
El sheriff Delbert parecía sudoroso y nervioso con su uniforme. Un tercer hombre vestía una camisa polo de golf, el juez Calvel, el juez del condado que presidiría la audiencia de tutela el viernes. Justo en el centro de la mesa, iluminado por una lámpara de araña de cristal, estaba la escritura de propiedad de 1922, amarillenta y manchada por el paso del tiempo. Están celebrando una fiesta de la victoria, pensó Caleb, apretando la mandíbula. Caleb encontró la pesada caja eléctrica metálica verde al costado de la cabaña. Estaba cerrada con llave, pero un par de robustos cortapernos la abrieron rápidamente. Tomó el interruptor principal. Dentro del comedor, Richard tomó la escritura, riéndose entre dientes de algo que había dicho el juez, y alzó su copa para brindar. Caleb accionó el interruptor. La cabaña entera quedó sumida en una oscuridad absoluta y sofocante. Los focos se apagaron. La lámpara de araña se apagó. Inmediatamente, gritos de pánico estallaron desde el interior de la cabaña. ¿Qué demonios pasó? Traigan el generador de respaldo. Caleb no esperó a que sus ojos se acostumbraran. Con una patada frontal devastadora, arrancó por completo la pesada puerta lateral de roble de sus bisagras. Titán, flanquea a la izquierda. Ataca. Titán irrumpió en la habitación oscura como un demonio desatado. El guardia del porche corrió adentro al oír el ruido de la puerta al romperse, amartillando su escopeta. Titán lo golpeó de lleno en el pecho antes de que pudiera apretar el gatillo. La escopeta salió disparada inofensivamente hacia el techo con un estruendo ensordecedor, y el hombre gritó mientras el pastor alemán lo arrastraba al suelo, inmovilizándolo bajo 45 kilos de furia muscular. Caleb se movía en la oscuridad con precisión letal, guiado por la memoria y los relámpagos del exterior. El sheriff Boyle buscó su arma, cegándose al encender la débil linterna de su teléfono. Ese fue su error fatal. Caleb se interpuso en el haz de luz, agarró la muñeca de Boyd y la retorció salvajemente. El hueso se rompió con un crujido espantoso. Boyd soltó el arma, aullando de agonía, antes de que Caleb le clavara el pesado armazón de acero en la mandíbula, dejando al corrupto sheriff desplomado sobre la alfombra. El juez se acurrucó bajo la mesa de caoba, sollozando. Richard, sin embargo, retrocedió hacia la chimenea, aferrando la escritura de 1922 con la mano izquierda y sacando con la derecha un pequeño revólver plateado calibre .38 de su chaqueta. Caleb encendió su cegadora linterna táctica de 3000 lúmenes, acorralando a Richard contra la chimenea de piedra. El abogado se cubrió los ojos con la mano que sostenía el arma, que temblaba violentamente. Suéltala, advirtió Caleb con voz grave, un sonido aterrador que resonó por encima de los gemidos de los hombres en el suelo y el gruñido del perro. ¿Crees que has ganado?, espetó Richard, entrecerrando los ojos ante la luz cegadora, con una sonrisa maníaca y desesperada que se extendía por su rostro. No soltó la pistola. En cambio, alzó el antiguo documento hacia las rugientes llamas de la chimenea. ¿Crees que derribar una puerta detendrá a Prairie Holdings? Este documento es lo único que mantiene a ese viejo en sus tierras. Si lo tiro al fuego, se acabó. Si quemas eso, te meto una bala en la rótula, dijo Caleb con frialdad, sin moverse ni un centímetro. Richard soltó una risa seca y hueca. En fin, ya es demasiado tarde, soldado. Ya no necesito la escritura. Presenté una moción digital de emergencia ante el juez Calvel hace una hora. El incendio en la granja se consideró un peligro ambiental inminente debido al fertilizante viejo almacenado en el granero. A Caleb se le heló la sangre. El juez Calvel firmó la orden de desalojo, se burló Richard, con un dedo en el gatillo de su arma y la otra mano sujetando la escritura peligrosamente cerca de las llamas. Para cuando bajes de esa montaña, mis cuadrillas de demolición habrán arrasado la granja de Arthur Pendleton, enterrando el pozo con ella. Perdiste la guerra mientras estabas ocupado luchando en la batalla. Richard apretó el gatillo con fuerza. Sus ojos brillaban con la energía desesperada y caótica de un hombre que ve desmoronarse su imperio multimillonario. Sostenía la escritura de propiedad amarillenta de 1922 a centímetros de las rugientes llamas de la chimenea de piedra. Caleb no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Simplemente dejó caer su linterna táctica.
El pesado cilindro de metal cayó al suelo, apagando la luz cegadora de los ojos de Richard. Caleb sacó su cuchillo de caza y lo lanzó con un movimiento rápido y fluido. No apuntó al pecho, apuntó al arma. La pesada hoja dentada se atascó en la gruesa repisa de madera a apenas 1 centímetro de los nudillos de Richard. El abogado se estremeció violentamente, dejando caer el pequeño revólver calibre .38 sobre la chimenea de piedra con un fuerte estrépito. Antes de que Richard pudiera reaccionar, Titán salió volando. Caleb no necesitó dar una orden verbal. El pastor alemán se abalanzó sobre el pecho de Richard, haciendo que el abogado corporativo retrocediera tambaleándose. Richard gritó al caer sobre la chimenea de piedra, estrellándose pesadamente contra el suelo de madera. La antigua escritura revoloteó inofensivamente en el aire, lejos del fuego. Caleb recorrió la distancia en 3 zancadas enormes, arrebatando la escritura de 1922 al aire antes de que tocara el suelo. Dobló cuidadosamente el documento y lo guardó dentro de su gruesa chaqueta vaquera. Titán se cernía sobre Richard, mostrando los dientes, un gruñido bajo y gutural que vibraba con tal intensidad que hacía temblar el suelo. Richard ahora lloraba, con las manos alzadas en señal de absoluta rendición. Caleb se volvió hacia el juez, que seguía acurrucado bajo la mesa de caoba, temblando tan violentamente que le castañeteaban los dientes. Caleb sacó al juez Calvel a rastras, agarrándolo por el cuello de su costosa camisa polo de golf y arrojándolo contra una de las pesadas sillas del comedor. La orden de demolición, gruñó Caleb, con la cara a centímetros de la del funcionario corrupto. Llama al capataz. Cancélala ahora. No puedo, balbuceó Calvel, con la mirada fija en la puerta. Una vez que se presenta digitalmente una orden de emergencia por peligro ambiental en la comisaría del condado, los trabajadores tienen inmunidad legal para desalojar la estructura. El capataz Mellor apaga la radio cuando arranca la maquinaria pesada. No oye el teléfono. Caleb empujó al juez con disgusto. Tomó la radio de servicio del Sheriff Boyle, que se había caído al suelo, activó el micrófono y la sintonizó en la frecuencia de despacho de emergencias. Esta es una transmisión de emergencia a la oficina regional del FBI en Omaha y a la patrulla estatal de Nebraska, dijo Caleb con claridad al micrófono, sabiendo que los operadores regionales estaban obligados por ley a grabar todas las transmisiones. Soy el ex suboficial mayor Caleb Wild de la Armada de los Estados Unidos. He obtenido pruebas concluyentes de una conspiración criminal que involucra al Sheriff Delboyle, al juez Calvel y a Prairie Holdings LLC para cometer terrorismo doméstico, fraude y destrucción ilegal de propiedad. Dejaré a los sospechosos atados en Copperhead Ridge Lodge. Envíen a la policía estatal de inmediato. Caleb arrojó la radio sobre la mesa, sacó un puñado de bridas de plástico resistentes del bolsillo y sujetó rápidamente las manos y los tobillos de Richard, Boyd, Calvel y los agentes que gemían de dolor. Quédense aquí y piensen en sus planes de jubilación, les dijo Caleb a los hombres en el suelo. Le dio una palmada a Titán en el costado. Vámonos. Tenemos una granja que salvar. El descenso de la montaña fue un torbellino de barro, ramas arrancadas y pura adrenalina. Caleb llevó su cuerpo al límite de la resistencia humana. Le ardían los pulmones con el aire húmedo de la noche. Su pierna lesionada protestaba con cada paso torpe. Titán lo seguía a la perfección, una sombra silenciosa que se abría paso entre la densa maleza. Llegaron a la Ford F-150 en tiempo récord. Caleb subió a Titán a la cabina, encendió el rugiente motor y pisó el acelerador a fondo. La camioneta derrapó salvajemente sobre el asfalto mojado antes de recuperar la tracción y lanzarse a toda velocidad por los caminos rurales desiertos a 145 kilómetros por hora. 20 minutos después, Caleb vio luces ámbar intermitentes iluminando el horizonte sobre Pendleton Farms. Al girar hacia la carretera comarcal número 9, se le encogió el corazón. 3 enormes excavadoras Caterpillar amarillas ya estaban alineadas en la entrada, sus motores diésel arrojando un espeso humo negro al cielo nocturno. La excavadora principal tenía su pesada pala de acero elevada a tan solo 20 metros del porche de la casa de campo. Caleb no frenó. Puso el Ford en tracción a las 4 ruedas y pisó el acelerador a fondo.
El maltrecho camión salió disparado del asfalto, atravesando a toda velocidad el campo de maíz moribundo y estrellándose contra la entrada, justo entre la casa de campo y la excavadora principal. Caleb frenó bruscamente, haciendo que el camión girara de lado para crear una barrera de acero. El capataz de la excavadora principal hizo sonar la bocina, un rugido ensordecedor que le hizo vibrar los dientes a Caleb, acelerando el motor y acercando la enorme pala de acero al lado del pasajero de la camioneta. Caleb abrió la puerta de una patada. Se subió al capó de su camión, con el viento azotando su chaqueta, sosteniendo la escritura de propiedad de 1922. Titán saltó al techo de la cabina junto a él, soltando un ladrido feroz y resonante que atravesó el rugido de los motores diésel. «¡Apágalo!», gritó Caleb a todo pulmón, apuntando su Glock 19 directamente a la maquinaria pesada. «La orden está muerta. Si te mueves un centímetro más, lo consideraré un acto de agresión letal». El capataz Mellor miraba fijamente desde su cabina. Vio al hombre fuertemente armado, al feroz perro militar y la absoluta falta de vacilación en los ojos de Caleb. Mellor extendió lentamente la mano y tiró del acelerador. El enorme motor Caterpillar rugió hasta detenerse. Las otras dos excavadoras hicieron lo mismo. Antes de que Mellor pudiera salir a protestar, el ulular de las sirenas llenó el aire. Más adelante, una flota de luces azules y rojas se dirigía a toda velocidad hacia ellos. 4 patrullas estatales irrumpieron en la entrada, saltándose por completo la jurisdicción del condado. Policías estatales fuertemente armados salieron de sus vehículos, rifles desenfundados, asegurando de inmediato al equipo de demolición. Una camioneta SUV negra sin distintivos se detuvo detrás de las patrullas. 2 hombres con cortavientos con las letras FBI salieron del vehículo. Caleb bajó lentamente su arma, poniendo el seguro. Miró a Titán, que estaba encaramado orgullosamente en el techo del camión, con las orejas erguidas, cumpliendo con su deber. La guerra había terminado. Habían mantenido su posición. En las semanas siguientes, el imperio corrupto de Richard se desmoronó por completo. Tras la investigación del FBI que reveló el soborno, Richard, el sheriff Boyd y el juez Calvel fueron acusados federalmente de crimen organizado y se enfrentaron a décadas de prisión. La tutela fraudulenta quedó totalmente anulada. Arthur Pendleton regresó a su granja con el acuífero prístino a salvo de la avaricia corporativa y el legado de su familia asegurado para las generaciones venideras. Pero Arthur sabía que no podía administrar la propiedad él solo. Firmó oficialmente un acuerdo de cogestión, dándole finalmente al veterano errante y a su fiel perro policía un hogar permanente. Caleb Wyatt ya no tenía que fingir ser el nieto. Se había convertido en parte de la familia. Si esta intensa historia de lealtad, valentía y justicia te mantuvo en vilo, dale a me gusta y compártela con tus amigos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de más historias emocionantes inspiradas en hechos reales. Deja un comentario abajo. ¿Te habrías arriesgado la vida para ayudar a un desconocido como lo hizo Caleb? Cuéntanos y nos vemos en el próximo video.